Cosita para ustedes que tienen que ver con la charla de hoy. ¿En qué acontece? Hola Mauri, buenas noches. ¿En qué acontece la charla de hoy? Bueno, la charla de hoy va a hablar de, principalmente, el recurso que se van a llevar es cómo borrar un trauma. Pero aparte de eso, vamos a hablar eh, de los diferentes cuerpos, el cuerpo físico, mental y emocional. Buenas noches, Vale, ¿cómo estás? Hoy vamos a explicar también la teoría de la flor de la vida. Buenas noches, Norma, ¿cómo andas? Bienvenida. Hoy vamos a explicar la teoría de la flor de la vida desde otro lugar, pero le vamos a dar lugar a cada uno de nuestros cuerpos dentro de la teoría y a su vez vamos a explicar cómo nosotros podemos hackearla para diferentes cosas que queramos trabajar. Una de ellas es, buenas noches, una de ellas es esto que decía al principio, que es cómo puedo borrar un trauma, cuáles son los recursos, buenas noches Claudia, cuáles son los recursos que yo tengo como ser humano de mi propio poder de autosanación para poder borrar mis traumas, para poder ser de alguna forma, sin desmerecer ni la psicología, ni la psiquiatría, ni tampoco la medicina, pero sí cómo nosotros podemos atender esos tres campos desde nuestro propio lugar, desde nuestra propia voluntad. ¿Cómo es que nosotros podríamos borrar aquel trauma que tenemos de pequeño o de pequeña, aquel conflicto emocional o problema? ¿Dónde habita? ¿En qué lugar habita una emoción? ¿Dónde está? ¿Está afuera? ¿Está adentro? ¿Está en mi mente? ¿Está en mi cuerpo? ¿En qué parte del cuerpo físico está? Cada día mejor, dice Norma. ¿Cómo estás? Le pregunto. Cada día mejor. 5 días de ayuno y no tengo eh, cistitis. Qué inmenso. No me digas, no sabía eso, no me contaste de que estaba... Mirá, qué zarpado. Y hay ciertas cosas que se empiezan a corregir solas. Qué increíble. Después vamos a escuchar el testimonio de Norma dentro de unos días, cuando ella termine el ayuno. Me dijo que se animaba a darnos el testimonio de cuál es su proceso y cómo viene. Pero viene muy, muy bien. Bueno, esto, fíjense que la cistitis viene por una infección y lo que se detuvo fue la infección y la detuvo justamente el ayuno. Así que ya estamos empezando a ver, como en tantos otros casos que he tratado también, diferentes resultados beneficiosos para nuestro cuerpo físico. Los resultados de estas técnicas de autoedición molecular, primero y antes que nada, se ven en el cuerpo físico, obviamente. De ahí pasan al otro cuerpo, que es en realidad a nuestra proyección, a lo que es posterior al cuerpo físico, es la proyección, y la proyección cambia también. Norma nos puede decir acá, que me estuviste contando un poco, cómo la realidad, nuestra realidad, va cambiando. Literalmente las personas que tenemos alrededor empiezan a cambiar y también cambia eh, bueno, nuestro estado de ánimo y nuestra vitalidad, también, o sea, nuestra energía, y a su vez esto está hilado directamente con nuestro sistema inmunológico para nuestro día a día. Entonces, vamos a arrancar principalmente explicando hoy la teoría de la flor de la vida desde otro lugar. Y este lugar es un lugar muy especial. Vamos a cambiar la pantalla. A ver, vamos a ir aquí para que ustedes puedan verlo desde otro lugar. Bien, si hay una explicación, o sea, si hay una forma en la que el universo se creó o se genera o se forma, toda la materia que se forma acá, debería tener explicación para todo. Y si tiene explicación para todo, lo tiene que tener también para una fruta, lo tiene que tener para, bueno, para un animal, para un ser humano, para la cosmología y para todo lo que existe a nuestro alrededor. Lo que vamos a hacer hoy es explicar un poco dónde es que están cada uno de los campos. Yo tengo mucho delay, entonces acomodo las cosas y se mueven como 4 o 5 segundos después. Pero bueno, lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. Lo que vamos a explicar es la teoría de la flor de la vida, justamente desde ese lugar. Entonces, ¿cuáles serían, como ya he explicado en varias ocasiones, la teoría de la flor de la vida nos cuenta que tiene 5 dimensiones más una? La primera es la dimensión cero. La dimensión cero son todas aquellas posibilidades que están adentro nuestro. Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? La primera dimensión, en realidad sería, bueno, la dimensión cero es la dimensión de la nada. ¿Dónde queda? Nosotros, para racionalizar dónde es que queda la dimensión de la nada. La dimensión de la nada queda en la imaginación.
O sea, yo puedo transformar la imaginación en materia atravesándola por el pensamiento, cargándola con energía del tiempo. Entonces, la imaginación, o sea, aquellas cosas que aún nosotros no hemos imaginado, están adentro de ese campo de la nada. Yo podría imaginar crear con esto, si nunca nadie hubiese hecho un jugo de naranja y banana, un licuado, y le llamo un naranja banana licuado, no sé, como quiera que sea, le pongo un nuevo nombre, entonces de mi imaginación y mi creatividad estoy trayendo algo a este mundo que es una nueva combinación de diferentes cosas, la cual crea algo. Y esto parte de la nada, o sea, parte de la imaginación, de mi creatividad para poder plasmarlo y bajarlo y traerlo acá a nuestro planeta Tierra. Entonces, si de la nada yo puedo construir algo, como por ejemplo lo que les decía recién, que puede ser cualquier otra cosa, estamos tratando de ser extremadamente simplistas para poder explicarla. Ahora vamos a ver este campo de la nada como un campo que está rodeado de algo. Y ahora voy a poner un cable acá, y este cable tiene 220 voltios. Lo voy a introducir en la naranja, entonces vamos a ver algo. ¿Qué es lo que pasa con el cable? Para allá, ahí está. ¿Qué es lo que pasa con estos 220 voltios si yo lo mido? ¿Hay algo que se pueda medir que esté un poco más afuera de lo que es el cable? Bueno, sí, hay algo. Y ese algo es nuestro campo áurico. El campo áurico, si yo lo mido desde acá, ustedes no alcanzan a ver bien el tester, pero si lo ven, está midiendo desde lejos lo que es el campo energético de la naranja. ¿Ven? Ese, en realidad, sería el último campo. Tengo mucho delay y casi no estoy viendo lo que ustedes están viendo. Vamos a explicar. Como vieron recién, ya vimos un campo. Ese campo es la quinta dimensión, o sea, es el campo externo, es donde está la memoria. Ahora vamos a medir. Ahí está. A ver. Vamos a medir acá. Vamos a ver cuáles serían los diferentes campos que tiene la quinta dimensión dentro de nuestro cuerpo físico y cuál sería nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico sería este. O sea, nosotros estamos aquí, en este centro. Como todos sabemos, nuestro cuerpo físico tiene un campo, un toroide. Es un toroide energético. Entonces nosotros tenemos el cuerpo físico que está acá, en el centro de la naranja, y este cuerpo físico tiene una proyección. Tranqui se lo dice, entiendo. Bueno, buenísimo, yo tengo mucho delay. Este campo físico que está acá, este centro que está acá, ahí estamos nosotros. Si ustedes ven, la naranja tiene como unos hilos, unas cuerdas, que van desde un lugar, desde un extremo hasta el otro. Estos dos extremos son el futuro y el pasado. Nosotros tenemos un futuro y un pasado que nos atraviesa constantemente. Nos atraviesa el futuro, a nosotros, que viene desde afuera, o sea, todo lo que viene desde afuera, desde arriba, es nuestro futuro, lo alimenta por las líneas del tiempo, se mete adentro de nuestro cuerpo físico y pasa que acá hay una circularidad. Esta circularidad termina siendo la memoria. Pero antes de llegar a la memoria, si esto está pasando por acá, hay un entrelazamiento. En este entrelazamiento que está en el centro del cuerpo físico, es todo lo que nosotros sentimos y proyectamos. Y si se dan cuenta, si este es nuestro cuerpo físico, la naranja tiene todas direcciones hacia afuera. Y es justamente una proyección lo que se está viendo acá. Desde el centro se proyecta la energía que se conecta entre la parte externa de la naranja y la parte interna. Entre esas dos partes se forma una proyección. Para nuestro cuerpo físico, este campo que ustedes ven acá, esto, es la realidad. ¿Por qué es la realidad? Porque acá dentro, en este campo, es la cuarta dimensión. Y en esa cuarta dimensión habitan todas las cosas que nosotros tenemos, vemos y experimentamos. E incluso después vamos a ver que las personas se pueden meter adentro de nuestro campo porque podemos interactuar. Este campo que está acá, en este centro, va cambiando y va mutando, pero muta en función de la memoria que tiene en su entorno, de la proyección entre la memoria y nuestro cuerpo físico, que es este que está acá, como decíamos. Ahora, ¿cómo yo cambiaría, por ejemplo? Dijimos que esta es la tercera dimensión, el cuerpo físico, los hilos que atraviesan son la segunda, las partes que son las semillas son la primera,
la quinta es la de afuera, que es la memoria, y la cuarta es la del centro, que es la proyección. Entonces, primero, ¿dónde habitan las emociones? Porque es el tema que hoy nos compete y a donde queremos llegar. Las emociones están almacenadas dentro de la memoria. En algún momento nosotros como cuerpo físico experimentamos algo como real, o sea, estaba dentro de nuestro campo de realidad, lo experimentamos, lo visualizamos, lo proyectamos, y en esa proyección se choca contra la parte externa, que es tanto sea del universo como nuestro cuerpo físico, una naranja o lo que sea, tiene un campo externo, que es un límite. En ese límite se choca y ahí es donde se almacena. O sea, la emoción se imprime en la parte externa de la naranja. Y lo que es el cuerpo físico en sí, nuestra propia realidad, se imprime dentro de lo que es la parte externa de nuestro cuerpo físico, dentro de lo que es la parte justamente más externa de todos los, por ejemplo, órganos del corazón, del riñón o de lo que sea. Tiene una lámina que es esa lámina externa. Toda esa lámina externa tiene la memoria de las emociones que almacena cada uno de los órganos. Entonces, nosotros, ¿cómo tendríamos que hacer para poder cambiar las emociones que se almacenaron ahí? Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros tenemos exceso de peso, la grasa que tenemos como exceso de peso está en parte adentro de los órganos, pero en parte está principalmente en la parte externa. Entonces, cuando hay un exceso de eso, de información o de la memoria, sucede algo. Y ese algo, a ver si lo puedo explicar acá, y ese algo es, vamos a hacer un pequeño dibujito acá para que ustedes los puedan ver gráficamente. Ese algo sería algo como, a ver, voy a esperar si el papel está ubicado en el lugar. Ahí está. Ese algo es la primera memoria, o sea, en el primer momento que nosotros generamos la emoción, es un punto focal. Ese punto focal, donde nace la emoción, es el primer momento que yo la hago crecer. Y es la unión de toda la información que está a mi alrededor. Esto hace de esta forma, así, se proyecta y crece. ¿Cómo crece? Bueno, girando, tiene algo que imprime la memoria en diferentes puntos. En todos estos puntos hay una fractalidad. En esa fractalidad son exactamente los fractales que ustedes ven en los fractales del agua. Hay una proyección, hay una fractalidad y en esa fractalidad se imprime. En la parte externa, la parte más externa, si una emoción fue almacenada dentro de lo que es grasa en sí, es todo esto. Si yo la alimento a esta emoción, que puede ser por ejemplo de miedo, esta emoción tiene una frecuencia, una onda. Entonces, si yo esta frecuencia o esta onda la alimento con información del noticiero o con alimento, ¿qué pasa? Esta emoción empieza a crecer, se hace más grande. Pero a su vez también empieza a crecer mi cuerpo físico, porque mi cuerpo físico también empieza a tener mayor cantidad de almacenamiento dentro de lo que es la memoria en sí. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo hacer yo para borrarla esta emoción? Lo primero que tenemos que entender es que la emoción es carne. Literalmente es carne, o sea, es información almacenada dentro de nuestra propia carne. Entonces, si yo empiezo a eliminar estas capas de almacenamiento de información, voy a empezar a borrar la emoción. Pero ¿qué pasa? Cuando esta emoción se empieza a liberar, a mí no me queda opción que sentirla. ¿Cómo hago yo para sentirla? Bueno, si empiezo a desprenderla con diferentes técnicas, cuando se empieza a desprender, esto se empieza a disolver. Y se empiezan a disolver todas las partes, y empiezan a liberarse todos los radicales libres y un montón de cositas ahí que pasan que son biológicas. Entonces se empiezan a liberar. Cuando se liberan, yo las tengo que sentir sí o sí. Bueno, eso es lo que pasa en los primeros días de ayuno. Los primeros días de ayuno se empieza a liberar todo esto porque la grasa se empieza a soltar. ¿Por qué? Porque empieza a morir. ¿Por qué se muere toda esta grasa? Porque nosotros dejamos de alimentarla. Todo aquello que nosotros dejemos de alimentar se va a empezar a morir. Entonces, si yo dejo de alimentar esta emoción, porque es emoción, es frecuencia, que la alimentamos con, como dije, con información o la alimentamos con comida, entonces
esto se empieza a morir. Y como se empieza a morir, se desprende, se cortan estos hilos que ustedes ven acá, que son de la segunda dimensión, estos hilos se empiezan a cortar. Se cortan, literalmente se corta. Esto se queda sin energía, pum, se libera, se viene para acá y yo lo tengo que eliminar. ¿Por dónde lo voy a eliminar? Lo voy a eliminar por el orín, por la sangre, por diferentes, justamente, cuestiones biológicas. Ahora bien, yo libero esto y libero la emoción. Pero como la emoción se imprime dentro del orín y de la sangre, yo sí o sí la voy a tener que sentir. Entonces, los primeros días de ayuno pasa esto. Se empieza a liberar todo esto y yo lo empiezo a sentir de forma como irritación, como miedo, como rencor, como lo que quiera que sea. La cuestión es que pasa eso. En mis 4 y 5, los primeros 3 días, no podía salir la emoción. Está cristalizada. Cuando hace mucho tiempo que yo no libero la emoción, esta zona que nosotros vemos acá se cristaliza, se endurece de tal forma y se imprime de tal manera que se cristaliza, se calcifica. Entonces cuesta muchísimo más arrancar estas emociones de acá. Ahora, después de esos días, sí empezamos a liberarla. En algún momento se empiezan a soltar, no hay opción, se tienen que soltar. Se empiezan a liberar las emociones. Entonces, ¿qué puede haber acá en estas emociones? Bueno, acá puede haber un trauma que yo alimento y que puedo haber hecho crecer y decrecer a lo largo de toda mi vida, alimentándolo y soltándolo, alimentándolo y soltándolo. ¿Y cómo lo alimenté? Lo sostuve así, lo puedo sostener desde que tengo 2 años hasta ahora. Esta emoción se puede sostener adentro del cuerpo físico desde que yo soy pequeño hasta ahora. Entonces, ¿cómo eliminarla? Ayer hablamos súper largo y tendido sobre el ayuno prolongado. El ayuno es una herramienta. La otra herramienta es frecuencia. La frecuencia del sonido también lo hace. Lo que pasa es que yo tengo que encontrar la frecuencia exacta para cada uno de los patrones para poder pegarle a estas partículas y que estas partículas se liberen, como la teoría de Albert Einstein que le dio el premio Nobel, que es el proceso fotoeléctrico. Entonces, ¿yo qué hago? De alguna forma es como que le estoy disparando a esa partícula para que se libere, porque la partícula en sí es la memoria. Entonces yo, la tengo que sacar de ahí, la tengo que sacar de la ecuación, la tengo que sacar de dentro de mi cuerpo. Entonces, con frecuencia puedo atender cada una de las emociones o diferentes emociones. Pero también lo puedo hacer así, y lo bueno del ayuno, ¿qué es lo que hace? Empieza a liberar todo el cuerpo físico y empieza a armonizar todos los órganos. Y cada uno a su forma, o sea, cada uno en cada una de las emociones. Claro, imagínense el cuerpo físico, vamos a ir ya para otro lado. Imagínense el cuerpo físico tratando de liberar todas estas emociones y todo esto que suceda dentro del cuerpo. Hay un proceso, y este proceso que está pasando genera mucho cansancio, porque hay un consumo de energía para poder hacer toda esta labor de empezar a limpiar todo eso que está sucediendo dentro nuestro, y los primeros días del ayuno nos vamos a sentir sumamente cansados. Vamos a repasar un poquito esto de lo que tiene que ver con las emociones. Ahí me voy a la otra pantalla, acá, no los veía. Vamos a repasar un poco lo que tiene que ver con el campo físico, mental y emocional, para que quede claro. Mi cuerpo físico almacena las emociones. Mi campo mental es el que incorpora la información. Y a su vez yo tengo una memoria, o sea, un campo áurico, y en ese campo áurico es donde yo voy a proyectar todas mis emociones. O sea que si yo la refuerzo, eso que decíamos recién, se expande, se agranda, la alimento la memoria, entonces se expande y se agranda. Si yo dejo de alimentarla, empiezo a hacer que el trauma se reprima, se achique cada vez más. Como decía, el ayuno es la herramienta, pero los pasos entre sí es la mente, que es la que percibe, el cuerpo físico que la proyecta y la energía que le imprime. Cuando yo quiero, por ejemplo, materializar algo o quiero que algo pase en mi vida, si hay algo que se explica claramente, es que lo tengo que hacer no solamente con el pensamiento, sino que lo tengo que hacer con la emoción. ¿Por qué lo tengo que hacer con la emoción? Porque el pensamiento es el que va
a darle forma a la materia adentro de mi cuerpo. La forma en la que yo vea la realidad va a ser como la voy a ver adentro de mi cuerpo posterior. Pero hay algo que se requiere con mucha intensidad, y esta intensidad tiene que ser energía, y esa energía se la da la emoción, y la emoción sale justamente de nuestros patrones físicos adentro de nuestro propio cuerpo. Entonces, cuando yo siento una emoción, ¿qué es lo que está pasando dentro del cuerpo? Se está conectando todo lo que está dentro. Me estoy conectando con esa emoción, me estoy conectando con ese dolor, con eso que explicábamos recién. Ese núcleo de materia tiene energía acumulada, y esa energía acumulada se libera cuando yo la voy a buscar con el pensamiento, y yo la busco con el pensamiento cuando la veo afuera plasmada. O sea, le tengo miedo a que me roben, estoy viendo un robo, me conecto con esa emoción. Entonces de repente esa energía que libera mi cuerpo físico puede paralizarme por completo o puede darme energía para poder salir corriendo, lo que sea, y ahí son diferentes cosas que pasan. Pero el punto es que es energía que está bloqueada y almacenada dentro de un núcleo que es información. Entonces, yo puedo liberar esa emoción, yo puedo liberar el trauma. El ayuno justamente lo que hace es trabajar sobre estas dos cuestiones, no solamente sobre el campo emocional, no solamente sobre el campo físico, no solamente sobre el campo mental, sino que trabaja sobre los tres cuerpos. Porque una vez que yo empiezo a liberar la emoción, empiezo a achicar, a reducir todo eso que se hizo carne, ya los pensamientos son distintos. Entonces el pensamiento y el cuerpo es distinto, la proyección es distinta. Mi realidad es diferente. Yo empiezo a ver mi realidad de otra manera total y completamente distinta. Y esto pasa porque es literalmente así, como lo explicábamos recién. Los laterales de la naranja es nuestra. Eso es un poco difícil, pero no tanto de explicar para que ustedes lo entiendan, pero es como que a medida que yo me voy desplazando dentro de lo que es la latiz, que le decía Jacobo Grinberg, o que le llaman el campo cuántico, cuando yo me voy moviendo o desplazando dentro de ese campo, voy tomando energía de alrededor. Y en función de mi memoria que está dentro dentro del cuerpo físico de la tercera dimensión, voy a proyectar lo que está dentro. ¿Se entiende? Lo voy a proyectar, pero voy a absorber de afuera la energía. Pero no existe más que nuestro propio universo. Este es nuestro universo. No existe todo lo que no estamos viendo. Está dentro de la nada. No existe, literalmente no existe para la teoría. Y no solamente para esta teoría. Hay diferentes teorías que nos dicen que solamente existen las cosas en el lugar en donde nosotros lo estamos habitando. Y lo estamos proyectando por un lado, pero también lo estamos observando y materializando en ese mismo lugar. Díganme si me entendieron, si se entiende el concepto. Creo que es claro que la carne se hace emoción y que para liberar el trauma, si hay una forma de liberarla, tengo que liberar esa carne. Y existe este método, como hay tantos otros, podemos hacerlo, como dije, con frecuencia, podemos hacerlo con ayuno. El deporte ayuda a eso, en parte ayuda. Pero ayer explicábamos algo que es fundamental. ¿Qué tiene el ayuno de diferente a las otras técnicas que nosotros utilizamos para poder borrar el trauma? Que en la mayoría de las otras acciones o actividades nosotros tenemos que hacer. A diferencia del ayuno, que en realidad lo que tenemos que hacer es dejar de hacer. Que nos cuesta más dejar de hacer que hacer a los seres humanos. A nosotros nos cuesta mucho dejar de ver, dejar de observar, dejar de comer, dejar de relacionarnos con ciertas personas, desapegarnos. Nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque estamos enlazados a todo eso. Literalmente estamos enlazados. Hay un lazo de la memoria de la segunda dimensión de la flor de la vida que nos une a todo eso que está ahí. Entonces, si yo no corto con eso, voy a seguir tratando de hacerlo. Entonces decía, ¿qué diferencia hay entre tener que hacer y no tener que hacer para poder liberar una emoción o para poder liberar un trauma? La diferencia está en que si no, yo cada vez que tenga que liberar un trauma o una emoción, voy a tener que hacer un deporte en particular. Porque el cuerpo tiene memoria hasta de cómo es que tiene que hacer las cosas, o sea, cómo es que funciona.
Hay muchos que dicen que, bueno, que el jugo de zanahoria te hace adelgazar, el otro te dice que la grasa, el otro te dice que comas mucho carbohidrato, el otro te dice que no, el otro te manda a comer manteca, el otro... Bueno, todo funciona de la misma forma. ¿Cómo funciona? Si yo estoy comiendo algo de forma consecutiva, estoy imprimiendo una frecuencia dentro de mi cuerpo. Entonces, todas mis moléculas, si yo como grasa, ¿qué va a hacer el cuerpo? Se alimenta, todas las moléculas son seres vivos, todas individualmente son un universo. Entonces, ¿qué hacen estas? Les empieza a gustar la grasa, no queda otra opción. Entonces se alimentan de grasa. Y claro, si yo le doy grasa con frecuencia, grasa hoy, grasa mañana, grasa, ¿qué va a pasar? La molécula se come la grasa y sí me va a comer a mí la grasa. Pero no significa que la molécula no tenga el registro y la memoria de la grasa y que todo mi cuerpo físico almacene el dolor de la grasa. A diferencia de tener que comer para adelgazar, algo en particular para que después el cuerpo se programe para que se alimente de eso y yo pueda comer descosidamente, lo que puedo hacer es ayuno, en el ayuno dejo de hacer, le enseño al cuerpo, que no le enseño nada, porque el cuerpo sabe literalmente que ese es uno de los mejores recursos. Lo saben los animales porque dejan de comer, lo saben los chicos porque dejan de comer cuando se enferman. Nosotros no lo sabemos porque estamos demasiado programados para la edad que tenemos. Entonces, ¿qué hago yo? Ayuno, borro, pero la borro toda la memoria del trauma, completa la borro. Entonces el trauma se libera. Lo voy a sentir en el momento de ayunar, pero después ya está. Se terminó el trauma, se borró. Y se lo digo con conocimiento de causa que he tenido conflictos emocionales de todo tipo y colores. Y claro, siempre venían a mí. ¿Y en qué influyen los traumas y esta memoria dentro de mi cuerpo físico? ¿Cómo es que a mí me perjudica o me beneficia para el día a día? Me perjudica o me beneficia simplemente porque yo soy el conjunto de eso. Si yo soy la naranja completa, así, si yo soy todo esto, la frecuencia de mi voz, la forma en la que yo observe la realidad, la forma en que yo la huela y todo lo que yo haga y todos mis sentidos van a leer la realidad en función de lo que yo sea en su totalidad. Y yo que soy en su totalidad, soy mis traumas, soy mis miedos, soy mis conflictos, también soy mis dones, mis talentos, mi energía, mis luces, mis sombras, todo. Pero ese todo es mi sentir cotidiano de todos los días. Entonces, si yo me siento mal todos los días, es porque realmente hay un conjunto o una grupalidad de emociones acumuladas a lo largo de la vida que no he podido soltar, que no he podido liberar, que de alguna forma no he encontrado la manera de poder hacer que esto se suelte. Entonces, si hay algo que nosotros podemos hacer, es borrar esa memoria para borrar el trauma para siempre, y no solamente por un tiempo, ni tampoco anestesiarlo, porque claro, hay otra cosa que pasa. Nosotros muchas veces sentimos las emociones de manera fuerte cuando ayunamos, pero si se dan cuenta, cuando no podemos parar de comer, es por algo. Porque si nosotros dejamos de comer, se empieza a liberar la emoción, empezamos a sentirnos mal. Entonces, ¿qué hacemos? En dirección contraria, metemos alimento adentro de nuestra ingesta, de nuestro cuerpo físico, en el interior. Entonces procesa toda la información del alimento que estoy comiendo. ¿Y qué me da? Placer. A diferencia de lo anterior, que me estaba dando dolor porque me está devolviendo el trauma, me da placer. El placer tapa el dolor. Entonces, ¿qué hace? Una anestesia. El alcohol, el exceso de alimentos, lo que sea, es una anestesia. Cuando yo no puedo parar de comer, es porque no quiero recordar. Es porque literalmente no quiero recordar lo que tengo dentro mío, no lo quiero ver, no lo quiero observar. Y una forma es una forma es alimentarme en exceso. Otra forma es mirar información en exceso. Cualquier tipo de adicción es en realidad es la anestesia de un trauma. Cualquier tipo de adicción. Pero ¿qué pasa? Como decía al principio, lo que está pasando a su vez es que con esa adicción lo estoy alimentando al trauma y lo estoy haciendo crecer cada vez más. Entonces, mientras más demore en pararlo al trauma o en parar esa emoción reprimida, más grande va a ser y más me va a costar. Y acá hay algo que es... me cayó ayer la ficha, literalmente me cayó ayer, porque hablábamos de la voluntad en sí. ¿Cómo yo puedo aumentar la voluntad? Y también de dónde nace la voluntad. Imagínense esto. Este es la totalidad
de forma lineal de su cuerpo físico. Entonces esta es toda su memoria. Y de acá nace la fuerza de voluntad de ustedes, que es una energía, no es más que una energía. Entonces yo tengo esta lapicera y tengo, este es todo mi cuerpo físico. Si mi cuerpo físico está intoxicado en un 80%, la intoxicación en sí me va a pedir a mí que actúe como ella es. O sea, el cuerpo físico y todas sus moléculas me van a pedir a mí lo que ellos son. Si estás intoxicado con diferentes alimentos, información, todo lo que decíamos, ¿qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo me va a empujar en un 80% a que yo haga lo que él quiere que haga. A mí me queda un 20% de conciencia, de voluntad. Entonces yo con esta fuerza tengo que doblegar al 80%. Y vos decís, no, es imposible. No puedo hacerlo. O sea, no me da la fuerza, no me dan las pilas para poder hacerlo. Cuando yo empiezo a ayunar, esto empieza a caminar en esta dirección, se empieza a ir para acá. Entonces esta línea empieza a hacer que yo estoy cada vez menos desintoxicado y a su vez tengo cada vez más fuerza de voluntad. Esto empieza a crecer, literalmente la fuerza de voluntad empieza a crecer cada vez más. Pero esta voluntad con la que yo me quedo después de ayunar, la puedo usar ¿para qué? Para lo que sea. Para hacer un proyecto, para llevar algo a cabo en mi vida, para construir, para, no sé, lo que ustedes quieran. Yo soy voluntad pura, yo tengo energía y vitalidad, porque la energía y la vitalidad que me estaba robando todas mis emociones tóxicas almacenadas se borraron, o en gran parte se borraron. Entonces yo lo que hago es justamente eso. Y acá hay otro ejemplo que es súper claro y que es importante a la hora de ayunar. Si yo voy a ayunar, no voy a decirle a mi cuerpo físico, imagínense un cuerpo físico totalmente intoxicado. Entonces yo le digo, che, cuerpo físico, mira, ¿sabe qué? Vamos a hacer un ayunito de 21 días más o menos. ¿Cómo te va? ¿Cómo la ves? Se vuelve loco el cuerpo físico. Te va a pedir a gritos comida, se va a desesperar. Obviamente va a empezar a sentir las emociones y se va a irritar. Porque hay gran parte del cuerpo físico que domina esa conciencia de querer yo limpiarme a mí mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer para hackear a mi cuerpo físico? Le voy a decir, cuerpo físico, ¿sabes qué? Mira, hoy vamos a ayunar hasta la noche nada más. Entonces el cuerpo físico dice, bueno, hasta la noche me la banco, pero más vale que a la noche me dé de comer. Y si yo le digo a la noche, mira, vamos a aguantar un poquito más hasta mañana, y así lo voy llevando al cuerpo físico, que es otro yo, que ahí habita el ego, bueno, hay un montón de otras cuestiones, pero ese otro yo programado, encarnado, que no es mi conciencia, sino es la propia programación, soy mi Matrix, esto que dicen que hay una Matrix, la Matrix soy yo, y la Matrix la formé yo mismo, a lo largo de toda mi existencia y mi vida, y me hago cargo de mí. Entonces me hago cargo de mis luces y de mis sombras. Y como les decía, la forma de hackear el cuerpo físico es decirle, mira, por hoy no vamos a comer, ¿sabes? Y capaz que, bueno, después de la noche le decimos hasta mañana y así lo vamos llevando y podemos llevarnos a un ayuno prolongado de 21 días siempre y cuando lo hagamos de esa forma. También podemos tener la conciencia, obviamente, de querer hacerlo. Pero cuando yo hoy hablaba justamente con Norma y cuando ella pensaba en hacer un ayuno y llegar, por ejemplo, a los 10 o a los 15 días, le cambiaba la respiración. Porque el cuerpo físico se expresa. Y ya se tensa, ya se pone nervioso y ya dice que no. Hola Ariel, buenas noches. Hola Mariela, hola Nancy, y bueno, hola Sandra, bueno, hola a todos. Hola Cari. Entonces, si se dan cuenta, la forma de desprogramarnos a nosotros mismos y de llevarnos de todo ese mundo traumático y ese mundo emocional en el cual nosotros vivimos literalmente atrapados. Un cuerpo físico que tiene un exceso de peso es una conciencia atrapada dentro de una programación. Y está atrapada literalmente dentro de ese programa y no sabe cómo salir. Ni siquiera encuentra la salida, porque la salida está, en realidad, está adentro. O sea, la salida está en ir adentro, a atender las cosas que tenemos que atender. Pero lejos de eso, estamos buscando constantemente afuera estímulos que nos den placer, que anestesien todo ese dolor y todos esos traumas. Cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Les hace sentido esto? Porque no encontré a nadie que lo explique de esta forma. Yo lo explico porque entiendo cuáles son cada una de las partes y dónde están. Y a dónde es que habitan las emociones y cómo es que se empiezan a borrar.
Por un lado, porque atravesé el proceso. Por otro lado, porque acompañé a personas y que son así. Y por otro lado, porque la teoría de la flor de la vida nos explica dentro de lo que es materia y la biología dónde está cada una de las dimensiones y cómo es que una a una crecen y cómo es que una a una también se van reduciendo y achicando. Bueno, si tienen alguna pregunta o algo que pueda ampliar que no les haya quedado claro, lo podemos explayar acá un poquito más. Esta agua, antes no se vio el experimento que les mostré de el campo áurico del cuerpo físico y también cómo es que sale y de dónde sale. Vamos a verlo acá un poquito. Vamos a volver a hacer. Así los pueden ver. Para aquellos que dicen que el campo áurico no existe. Este cable tiene 220 voltios, pero es el positivo solamente. Mientras yo no toque el negativo, o sea, el piso, no pasa nada. Pero si lo toco, sí pasa. Ahí está. A ver, ahí estamos. ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar que vamos a medir nuestro campo energético. A ver, ahí. Uy, ahí está. ¿Ven? Fíjense cómo yo acerco el tester y en la parte externa ahí hay un campo. Ese campo que ustedes ven ahí afuera es el aura. El aura sale del agua. Y el campo este es nuestro campo justamente energético. Y es el campo que en sí se expande, porque lo he medido. Cuando yo hago un ayuno prolongado, lo que hago es justamente expandir este campo. Porque todas las moléculas de agua que están adentro de nuestro cuerpo físico se empiezan a reconectar. Si se conectan entre sí, mi cuerpo físico, si se conecta, este campo se empieza a agrandar. Y el campo este representa justamente nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema energético. Es la vitalidad y la energía que nosotros tenemos. Y ahora voy a hacer algo que suelo hacer. Después no me puedo dormir porque preparo aguas así altamente energizadas para lo que quiera que sea, para tener vitalidad, para sentirme mejor. Se llama, pueden hacer agua coloidal o esta agua que yo preparo, pero en realidad la preparo con muchos voltios y genero electrones adentro del agua. Entonces esos electrones después me los tomo y cuando me los tomo mi cuerpo se siente así como wow, me siento re exaltado. A veces como mucho, pero créanme que está bueno para la vitalidad. ¿Por qué tengo más músculos en los gemelos ahora que cuando hacía gimnasia? Mirá qué buena pregunta, porque una de las cosas que me preguntaron hoy justamente fue sobre la masa muscular. Si hay algo que hace el ayuno, como explicábamos hace un rato, y recién con el tema del agua, es que los tejidos, ¿de qué están hechos los tejidos? De la unión de las moléculas. Punto. Entonces, si las moléculas están cortadas entre sí y están desconectadas, como está esta agua, ¿qué va a pasar? No va a formar los fractales. La energía no va a circular por cada uno de los hilos del tiempo. Pero sin embargo, si está así, sí va a circular, porque atraviesa la luz. Esto nos está diciendo que la luz atraviesa el agua, y eso significa que los hilos del tiempo que están adentro del agua están más conectados. Un músculo que está debilitado es un músculo que está desconectado. Y un músculo que está fortalecido es un músculo que está más conectado. Cuando somos jóvenes estamos más conectados. Cuando somos viejos estamos más desconectados. Los cuerpos, o sea, las partes están desconectadas entre sí. Y esto, Norma, decímelo vos, si no lo estás sintiendo, en tu cara, en tu piel, en las uñas, en las cutículas, te das cuenta cómo empieza la piel a tersarse así y se empieza a tensar cada vez más, porque lo que hace es justamente que las moléculas que están en nuestro rostro se empiezan a unir entre sí. Hay algo que están haciendo mucho ahora y es esto de poner la cara en hielo y también el cuerpo físico, que es el sistema Hinhoff. Esto también une las moléculas. ¿Por qué? Porque el frío, no para la ciencia, pero sí para la teoría de la flor de la vida, el frío es energía. Y esa energía lo que hace es justamente volver a unir los puentes. Lentifica la velocidad del tiempo y une los puentes de las moléculas. Entonces, al unirlos, pasa esto en la piel.
la piel se empieza a tersar y también los músculos. Hay, eh, hay una película, no voy a acordarme ahora de quién, pero hay un actor que hizo un ayuno prolongado para ganar músculos, para tener mayor cantidad, más musculatura. Entonces hizo el ayuno y a su vez hizo deporte. Entonces ganó mayor masa muscular. Porque en realidad por un lado elimina la grasa y por otro lado gana la masa muscular uniendo los puentes de la segunda dimensión. Todo esto que yo les estoy contando y que les estoy diciendo a nivel biológico, en teoría, hasta el momento no se sabe, porque se habla hasta lo que tiene que ver, o sea, sí de la estructura física y de todo lo que tiene que ver con el músculo en sí, pero no de que la energía en realidad a nivel molecular es la que le da la estructura. Y esto lo podemos ver nuevamente, lo repito, lo podemos ver en las plantas. Nosotros en las plantas vemos cómo crecen cuando le aplicamos una cierta cantidad de energía. Es por eso que nosotros el ayuno lo hacemos con agua de lluvia estructurada o con agua de lluvia. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de energía. Entonces todo aquello que nosotros no ingerimos desde el alimento, que estábamos anestesiando el trauma y el dolor, lo estamos ingiriendo desde el agua, que es la materia prima y primigenia del cuerpo físico. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, acelera todos los procesos, porque acelera el tiempo y acelera la cantidad de energía. Bueno, una vez más, ¿me entienden? Soy claro. Ayer tenía las manos como arrugadas, pero hoy están brillantes y rejuvenecidas, ¿viste? Hasta ayer, que fue el tercer o cuarto día, estuviste liberando todo lo que son las toxinas. Entonces ves así. Y ahora empezás a ver como un brillo diferente, que sale justamente ese brillo de la iluminación de tu piel, de tu propia piel, y empieza a verse como un rejuvenecimiento, y es que es así. Y la piel la empezás a ver como más tersa. No solo más suave, sino más brillosa y más tersa. Y en donde más se ve también, si observan, o si observas, o los que hacen ayuno, es en las cutículas. Porque las cutículas, cuando estamos muy intoxicados, se escaman. Empiezan a salir todos como eso que le llaman padrastros. Y sin embargo, cuando hacemos el ayuno, yo lo vi claramente en los primeros, y era como se formaban perfectos, o sea, esas terminaciones. Y ahí es donde podemos leer cómo está el cuerpo físico, en la terminación, en las terminaciones de todo. La piel es la parte más externa, pero acá hay una terminación, o la cantidad de energía que hay en función de cómo crecen las uñas. Es increíble cómo en el día 10, 15 o por ahí, las uñas crecen mucho más rápido, y el pelo también. Lo tenés que cortar más, yo en mi caso, pero es como que todo empieza a crecer más rápido porque, claro, se acelera el proceso biológico y se acelera el tiempo adentro nuestro. Bueno, creo que sobre esto del campo emocional quedó bastante claro que el recurso que por lo menos yo encontré, el más grande, el más profundo, es el ayuno, y el menos agresivo también, porque si bien he utilizado otros que son plantas medicinales como el ayahuasca, el cambó o no sé, tantas otras cosas que he utilizado, realmente son mucho más agresivas y no son para... No cualquiera está preparado, no cualquiera quiere hacerlo, y está bien que sea así. Vamos a, vamos a dar un pequeño pantallazo para mañana. Mañana vamos a hablar de las plantas medicinales. Hace mucho que no hablo de eso. Mañana vamos a hablar de ayahuasca, de cambó, de cuáles son los beneficios y cuáles son, qué es lo bueno de esto y por qué esto también borra nuestros traumas. ¿Qué hace el ayahuasca? Vamos a la ayahuasca en sí, una de las plantas más fuertes que hay. Después están los hongos también. La ayahuasca tiene una molécula. Esa molécula es dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina es una molécula que viaja a una velocidad diferente de lo que viaja la molécula del agua. O sea que acelera el paso del tiempo. Nosotros introducimos la molécula que está combinada, o sea, tiene que haber dos moléculas diferentes de dos plantas distintas. Dentro de la ayahuasca es un preparado que que hacen los chamanes. Entonces, cuando yo introduzco esa molécula dentro de mi cuerpo, por un lado estoy introduciendo la memoria de la planta. Por otro lado, estoy acelerando el paso del tiempo. O sea, para ayunar, yo tengo que ayunar durante un periodo largo de tiempo para borrar los traumas.
Pero para cuando yo tomo ayahuasca, ese tiempo puede ser de 2 años en una noche. Literalmente así. Yo entro en mi campo energético, en mi quinta dimensión, y puedo observarme a mí mismo dentro de un espacio no tiempo. ¿Qué significa un espacio no tiempo? Un espacio en donde el tiempo no existe. Yo entro con mi percepción de conciencia y me transformo en mi conciencia y me desprendo de mi cuerpo físico. Me puedo desprender, pero también puedo habitar mi cuerpo físico, estar en él, pero se expande de tal forma el campo que yo lo que hago es habitar todo el campo energético. Entonces soy conciencia pura. Cuando me transformo en conciencia pura, estoy viendo todos los presentes al mismo tiempo. Para esto hay un ejemplo claro, que hay una película que se llama Más allá de la luz, si no me equivoco, de un niño que tuvo una experiencia cercana a la muerte, y todas las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, yo he tenido 2, también explican esto de qué es lo que sucede. Cuando yo estoy cercano a la muerte, entro en este campo, de la misma forma que lo hago con el ayahuasca. Y cuando estoy entrando en ese campo puedo ver el todo al mismo tiempo. Veo toda la realidad, todo el presente al mismo tiempo. ¿Y cómo yo puedo ver el presente todo al mismo tiempo? Porque reconecto todos los hilos del tiempo. Si yo estoy haciendo un foco para ver la realidad y la proyección, si yo pudiese observar todo al mismo tiempo, o sea, todo mi presente y los presentes proyectables a mi alrededor, estoy entrando en todos esos presentes a la vez. Los presentes son cada una de las moléculas. Cada una de las moléculas tienen un presente individual. Y yo adentro de mi cuerpo tengo diferentes futuros y pasados en cada uno de los órganos, en cada una de las moléculas en mi mente, diferente a la del corazón y la del riñón, son todos distintos. En la grupalidad estoy dentro de un mismo espacio-tiempo. Pero entre sí, si hay una forma de interactuar, es mediante la energía. Y la energía es el tiempo. Entonces, cuando yo entro en este campo y acelero el tiempo, cargo de energía el cuerpo físico, se conecta todo como si fuese todas unas plaquetas, así que y en ese momento se conecta todo, yo veo todo al mismo tiempo. Lo que cuenta la película, que podemos ver, y yo he experimentado diferentes cosas similares, pero para que la vayan a ver, es un niño que tiene un problema físico y termina siendo operado. En el momento que está siendo operado, entra dentro de lo que ya sería la muerte, se le detiene el corazón. Cuando se le detiene el corazón, él entra en ese campo. Cuando entra en ese campo empieza a ver más allá de lo que es ese lugar. Él veía al mismo tiempo al doctor que lo estaba operando, a la madre que estaba llorando en la sala, al tío que estaba viajando en el avión y estaba yendo a verlo porque probablemente él ya estaba que podía fallecer, y estaba viendo todo alrededor. Esta experiencia son muy, muy, muy comunes en experiencias cercanas a la muerte. El ayahuasca hace exactamente lo mismo, me mete adentro de todos los presentes al mismo tiempo y yo puedo observar todo, y en ese momento que observo todo, me convierto en eso. Y ahí es a lo que voy. Nosotros solemos ver la realidad, nuestra realidad proyectable, la vemos, pero la vemos como ordenada. O sea, vemos las cosas paulatinamente. El tiempo nos está atravesando, pero de una forma orgánica. Cuando yo acelero el paso del tiempo, veo todo. Entonces, para llevarlo a cómo borra el trauma la ayahuasca, bueno, yo entro en el trauma, lo voy a ver. ¿Cómo lo voy a ver? Voy al recuerdo, observo el recuerdo, voy y lo observo, lo miro literalmente. Ahí en mi libro, en La Panacea de tu Voluntad, cuento no solamente las experiencias mías, sino experiencias de un chamán que me las cuenta, dos experiencias que son similares, como él llega a ver el ADN, el cordón del ADN. Él observó el cordón del ADN, lo reparó y reparó un conflicto emocional que tuvo a lo largo de toda su vida, y que en realidad era por un exceso de carne, porque antes él decía que se comía carne a la mañana y a la tarde y a la noche porque él vivía en el campo y siempre se comía carne. Entonces, fíjense las posibilidades infinitas que tenemos nosotros como seres humanos que estamos desperdiciando. Esta visión se llama, esta forma de ver adentro de nuestro cuerpo, se llama visión no local. Hay algo que lo pueden buscar también acá en Instagram. Hay una página de unas personas que hacen visión no local. Hacen que los chicos miren
de una forma no local. ¿Cómo hacen esto? Le vendan los ojos, se los tapan, y los chicos o las personas grandes, los que sean, le ponen cosas enfrente de colores. Entonces los chicos dicen qué color ven y empiezan a mostrar. Pero después, ya después de un tiempo, empiezan a ver no solamente los colores, sino empiezan a ver las cosas. Vos le mostrás las cosas y los chicos ven las cosas. Pero después de eso, ya en un estado más profundo, empiezan a ver adentro de su propio cuerpo físico. Sin saber cómo es el cuerpo físico en sí y sin haberlo estudiado, ellos te dicen, estoy viendo algo que es de color marrón y que tiene una piel blanca alrededor y que está más o menos por acá, y entonces te describen cómo es el hígado, o te describen los pulmones, o te describen cualquier parte del cuerpo físico. Esto vayan a verlo, se llama visión no local, no recuerdo bien, pero ¿cómo es posible? Y ahora entramos dentro de la teoría de la flor de la vida y ya vamos cerrando. ¿Cómo es posible que un ser humano observe dentro de su cuerpo físico y a su vez observe con los ojos vendados? Antes de esto voy a explicar que la visión no local es un estudio que hizo Jacobo Grinberg y que empezó a hacer con los niños, porque en algún momento un niño le pidió si él podía ver con los ojos vendados. Se hizo la pregunta si lo podía hacer, entonces empezó a investigar y creyó que sí. Los chicos empezaron a ver cada vez más cuando él hizo los estudios en los años 85 por ahí, y hubo un problema grande. Los chicos empezaron a ver no solamente adentro, a través de los ojos, con los ojos vendados, sino que empezaron a ver las emociones de otras personas. Y empezaron a saber qué era lo que pensaban los padres. Y empezaron a saber cuáles eran los recuerdos y las cosas de los padres. Entonces los padres empezaron a asustar, empezaron también a saber lo que les iba a decir los maestros dentro de la escuela, y todo eso fue un conflicto y un problema y tuvieron que detener el experimento y Jacobo Grinberg dejó de hacerlo. Hoy en día se está haciendo de nuevo, por suerte, porque se está recuperando, pero esto despierta el poder de la telepatía, el poder de la bislocación, el poder de la visión no local y esto que les decía anteriormente. Pero ¿cómo es posible que yo pueda observar si yo no puedo, si yo no tengo los ojos abiertos? ¿Cómo es posible que yo vea adentro de mi cuerpo físico? La molécula de agua es el primer ser con vida del cuerpo físico. La molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y a su vez tiene 2 de hidrógeno. Los 2 de hidrógeno tienen exactamente los mismos ángulos que tienen nuestros ojos. Y dentro del oxígeno hay un núcleo. Y ese núcleo tiene masa. Y ese núcleo es como si fuese nuestro cerebro. La molécula tiene un cerebro, recuerda, tiene memoria, que es alrededor y es su órbita, y tiene 2 ojos. Y esos 2 ojos observan, porque entra la luz y la mente interpreta. Entonces, cuando yo estoy viendo en todos lados al mismo tiempo, significa que tengo todas mis moléculas conectadas a mí y yo puedo hacer que las moléculas en su totalidad observen todo mi cuerpo físico por dentro. ¡Pah! Así, como dice Santa Olalla, que lo amo. Por Dios, cuando aprendemos a utilizar estos poderes y estas cosas, son increíbles, porque podemos empezar a proyectar la realidad que queremos, empezamos a usar las moléculas a nuestro favor y hacemos que dejen de programárnosla desde afuera. Y me voy con algo que es importantísimo, que está pasando ahora. Por Dios, no tengo acá, lo tenía para mostrárselos. En este momento, por lo menos en la Argentina, para los que están en Argentina saben, y si no, díganme después o los que vean después el video, están imprimiendo algo en las bolsas que dice exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de esto, exceso del otro. Entonces, uno se pregunta, ¿nos están protegiendo? ¿Realmente nos están protegiendo? Si ustedes supieran cómo se hace la autoedición molecular para poder atraer a nosotros abundancia, para poder, no sé, atraer pareja, relaciones, lo que sea que queramos en nuestra vida, si hay algo que tenemos que hacer es una hoja en negro y una impresión en blanco. ¿Por qué la impresión en blanco? Porque la impresión en blanco rebota la luz, entonces esa luz se imprime adentro de la materia, de la comida que está dentro de la bolsa. Si se fijan, son octogonales, tienen 8 caras, como el oxígeno. Entonces, ¿qué están haciendo?
imprimiendo adentro del oxígeno algo que dice exceso de azúcar. ¿Y qué va a pasar en el futuro con esto? Va a haber millones de personas que van a tener diabetes. Yo no sé si lo están haciendo intencionalmente, se me parte la cabeza de pensar que eso fuese así, pero estoy seguro, porque la teoría de la flor de la vida lo que nos dice es, si vos querés programarte a vos mismo, imprimite algo o dejalo alrededor del agua, que es lo que hago, dejo alrededor del agua lo que yo quiero convertir, no sé, un billete, lo dejo alrededor, acá, lo cierro, lo encierro, el billete, las monedas, todo, y hago ahí una programación para mi cuerpo físico. Después me tomo el agua y desde adentro yo voy a proyectar plata y a su vez la voy a atraer hacia mí. Y de manera acelerada, así como de magia aparece. Pero si yo le estoy imprimiendo que dice exceso de azúcar o exceso de sodio o lo que sea, le estoy diciendo a la molécula de agua que cuando entre en mi cuerpo se convierta en exceso de azúcar. O sea que se descontrole en generar azúcar en mi cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa con un diabético? Tiene picos de insulina. ¿Se dan cuenta? Lo que están haciendo eso, a mi entender, es terrible y es una especie de, no sé, de genocidio si es que se está haciendo con esa intención. Pero por sobre todas las cosas les recomiendo en lo posible no hacerlo. Y fíjense cómo igual nosotros, porque me incluyo, o sea, vos vas al súper y ahora ya no me fijo si es caro, si es barato, o si tiene esto, si tiene. Me fijo que no tenga eso. Y hay algunas marcas que no lo tienen porque son de afuera, de Brasil creo, pero la mayoría de acá de Argentina lo tienen y nos va a perjudicar a largo plazo. No solo a nosotros, a todos nuestros niños. Así que nos están como invitando a que cada vez comamos más cosas naturales. Bueno, ya llegamos a la hora, una vez más. Espero que haya estado entretenido y nutricio para ustedes, que les haya quedado claro todos los conceptos que les fui mostrando. A veces tal vez me enredo un poco porque tengo que tomar todo esto desde una teoría que no se conoce todavía, que no se sabe, de la cual la estoy plasmando en mi futuro libro que se va a llamar La teoría de la flor de la vida, obviamente, y en donde va a explicar y explica esta teoría no solamente la parte de cómo nosotros proyectamos nuestra realidad, sino de cómo se materializan cada uno de los elementos de la tabla periódica, de cómo se producen, de cómo nosotros podemos hacer alquimia. Cuando el primer tomo no creo que vaya con eso, pero si hay algo que hacían los alquimistas era saber sobre esto, saber cómo funcionaba la mecánica de la flor de la vida, que aparece en todo el mundo y en los textos históricos y en las tablillas y en todos lados. Entonces ellos sabían y ¿qué hacían? Ponían un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto y decían, yo quiero materializar o proyectar esto. Me está entrando un grillo. Eso es abundancia, dicen. Mira, acá está. Bueno, me estoy entreteniendo. Bueno, cuéntenme algo. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les hizo sentido? Y ya nos vamos despidiendo. Si hay algo que creo es que, por sobre todas las cosas, si algo nos hace todo esto es sentido a todos. Porque más allá de que me entiendan o no, estoy seguro de que todas estas explicaciones llegaron a lo profundo de ustedes y poco a poco vamos rompiendo algunos patrones y conceptos que bueno, que hacen que vayamos comprendiendo. Gracias siempre, dice Norma. No, gracias a ustedes ahí por estar todas las noches. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí entonces nos despedimos. Hasta mañana. Mañana, ¿cuál va a ser el tema? Las plantas medicinales. Tema fuerte si los hay. Ayahuasca, cambó, cannabis, hongos, psilocibina, DMT. ¿Cómo esto puede ayudarnos a nosotros si realmente es que nos llama a hacerlo y que la planta se presenta en nuestras vidas para poder sanar traumas que son más profundos? Y mañana le voy a contar una historia personal muy, muy, muy fuerte, la cual, bueno, nada, es bastante íntima, pero ya la tengo súper sanada y siempre la traigo porque es un ejemplo que es muy bueno para aquellas personas que en algún momento fueron abusadas sexualmente y que quieran borrar ese trauma. Sin más, los abrazo, les mando un beso gigante y nos vemos mañana en esto que es Ciencia Teosófica.